pedimos que nos acompañen a ver una cápsula acerca de Guatemala y sus pandillas. Han pasado 3 décadas desde que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 penetraron los rincones más pobres de Guatemala. Desde entonces, estas pandillas han trabajado para expandir su poder territorial y actividades criminales. Pero hasta ahora, este brazo delictivo carecía de conexiones que lo relacionara con políticos y autoridades guatemaltecas. Sin embargo, durante los últimos años, pandillas y funcionarios del país centroamericano se encuentran unidos gracias a las relaciones que ambos establecen con los grupos de narcotraficantes que dominan la zona. Guatemala es considerado uno de los puntos vitales en el tráfico de drogas del continente americano, lo que ha provocado la presencia de cárteles de la droga que transportan sustancias ilegales, armas y humanos por vía terrestre, marítima y aérea en ese país. Por mencionar un ejemplo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU calcula que el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos llega por México y Centroamérica, y particularmente en Guatemala atraviesan aproximadamente 350 toneladas de esta sustancia cada año. Generalmente, los narcotraficantes se relacionan con pandilleros con el objetivo de tener libre acceso a rutas terrestres por las que transportan sus productos, mientras que la conexión con funcionarios locales y nacionales se establece para prever las amenazas de las autoridades y tener un amplio margen de acción en ese país, sin temer a la justicia. Además del importante papel que desempeñan las pandillas, esta nación es un territorio clave para el entrenamiento y reclutamiento de miembros por parte de organizaciones delictivas. Existen reportes de que en el Petén, las cliques conocidas como Fulton Loco Salvatruchas y Hollywood Loco Salvatrucho reciben entrenamiento en campos de esta zona por la organización criminal mexicana Los Zetas, quienes operan de esta forma estrecha con las clicas célebres por ser dos de las más violentas dentro de la Mara Salvatrucha. Resulta importante mencionar que es esta región en donde se encuentran ubicados los campos de entrenamiento para los soldados caiviles. Estos son famosos por su formación en condiciones extremas, enfocados en operaciones especiales contra la delincuencia organizada y terrorismo. Para Excelsior Televisión, María Fernanda Navarro. Bueno, y para ahondar un poco más en este tema nos acompaña nuestra reportera de Asuntos Especiales, María Fernanda Navarro. Hola Fernanda, por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Israel. Bueno, mira, primero que nada, ¿cómo podríamos hablar del asunto entre cómo se une con el narcotráfico las pandillas propiamente y los funcionarios públicos en Guatemala? Así es, fíjate que esto es muy interesante. Las pandillas y los funcionarios no tienen una relación directa en Guatemala, sino que ocurre que justamente los narcotraficantes han sido ese lazo que une a estos dos actores de la sociedad guatemalteca. ¿Qué ocurre? Para empezar podemos hablar de que el narcotráfico tiene una relación directa con los pandilleros, porque recordemos que los pandilleros tienen poder territorial en Guatemala, en muchas partes, sobre todo en las ciudades y en las carreteras. Ahora bien, ellos necesitan este contacto con los pandilleros para que permitan pasar un libre acceso de sus materiales que trafican desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que Guatemala es uno de los principales pasajes de droga y también de armas, incluso de tráfico de humanos para el norte de aquí de Latinoamérica, de América. Ahora bien, la relación que establecen con los políticos, los narcotraficantes, es para tener un mayor control de que si ocurre algún problema, ellos tengan acceso directo a la política y no temer a la justicia. Es decir, forman lazos con los políticos locales e incluso nacionales, o con la policía o con el ejército, para que si en algún momento ocurre un problema, ellos tienen las conexiones, que al fin y al cabo pues es el tráfico de influencias tan conocido entre el narcotráfico. Bueno, y estamos hablando de que las pandillas no son parte de los grupos de narcotráfico, de los cárteles de la droga, sino solo le venden servicio, les venden el trasiego, el paso, y entonces por eso hay tanta pugna entre pandillas, por tener el control de esos pasos fronterizos para la droga. ¿O por qué se da, si es así, que hay las pandillas no son parte del narco o sí son parte del narco? Así es, bueno, realmente ahí en la nota lo especificamos. Las pandillas no tienen mucha relación con los narcotraficantes, a menos
que hacía para el paso de para pasar libremente por su territorio y transportar sus materiales. En sí, de hecho, he leído varios informes en donde dicen que los narcotraficantes, si no tuvieran necesidad de relacionarse con estos pandilleros, no lo harían, porque no los interesan. Hay casos en los que se habla de que grupos de narcotraficantes o cárteles de la droga, como justamente los cárteles de la droga mexicana, como los Zetas y el cártel de Sinaloa, han estado reclutando a pandilleros para llevar a cabo este tipo de, para tener más fuerza dentro de sus cárteles, pero realmente no tienen mucha conexión más que pasar por su territorio, por los territorios de las pandillas, que es muy marcado, que tienen mucho poder en Guatemala, sus mercancías. O sea, sí los entrenan, pero no forman parte de los Zetas o del cártel de Sinaloa. No forman parte, porque ellos mismos trasladan sus elementos a Guatemala. Y de hecho, sí existe estos campos de entrenamiento que se cree que existen campos de entrenamiento en el Petén. Entonces, esta es una zona selvática muy grande en Guatemala. El Petén es una zona marginal, está en la frontera con México y Guatemala. Y ahí me imagino que la población se encuentra muy afectada por la presencia de este tipo de grupos de delincuentes, ¿no? Claro que sí, como tú ya lo mencionaste, es una zona alejada de las ciudades, donde no recibe mucha atención por parte de los gobiernos. Incluso ahí se encuentran los campos también donde se entrenan a los caiviles. Los caiviles, recordemos que son un grupo de soldados de élite que están entrenados para llevar a cabo funciones en contra de los narcotraficantes y terroristas. Lo chistoso es que los caiviles también han tenido mucha participación con el narcotráfico. Bueno, dicen que el presidente actual de Guatemala, Otto Pérez, es un caibil, o fue un caibil. Bueno, también algo que me llamó mucho la atención de tu cápsula es hablaste de algo que se llaman las clicas. ¿Nos podrías hablar un poco más de eso? Claro que sí, las clicas son las bases de las pandillas allá en Guatemala. Digamos que estas pandillas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tienen una estructura bien definida, y podemos decir que las clicas son como la base, las primeras personas que se encuentran en esa pirámide de las pandillas. Las clicas están formadas en cada uno de los barrios, incluso tienen nombres propios. Aparte de la Mara Salvatrucha, tienen otros nombres con los que se les puede identificar, y están formados por 12 o 14 miembros, y cada uno de ellos tiene su jefe al mando, que negocia justamente con los narcotraficantes. Es por eso que cada clica, en sí el barrio, la Mara Salvatrucha o el Barrio 18, no tienen control de todo las negociaciones que se hacen con los narcotraficantes, sino son cada clica la que decide cómo es que va a negociar y qué pago va a recibir, porque si bien puede ser pagos monetarios, también pueden ser pagos con drogas, que después los integrantes de estas clicas venden ahí mismo en sus barrios. Entonces podríamos interpretar que las clicas son la base de las pandillas, y de ahí quizá puedas brincar a un cártel y de ahí hasta donde llegues. Claro que sí, son varias células que van generando más y más integrantes y van subiendo en importancia. Oye, respecto al asunto de que hace tiempo en El Salvador se firmó un acuerdo de tregua entre la Mara 13 y la Mara 18, porque recordemos que no solamente las maras están en Guatemala, sino en El Salvador, creo que es el lugar de origen de las maras. ¿Esto sí funciona todavía en Guatemala, o en Guatemala eso no tuvo repercusión? Mira, en realidad está ocurriendo en Honduras y en El Salvador, donde hay más presencia de las maras, pero en Guatemala no se ha hablado de ningún pacto, de ningún cese a la violencia, y entonces esto realmente está causando mucha incertidumbre, porque dicen, bueno, es que si se va a dar un pacto, recordemos que las pandillas no nada más están en El Salvador y Honduras, sino también en Guatemala, y tienen conexiones entre ellos, entonces se necesita un pacto en el Triángulo del Norte, a eso se le llama a los tres países, Honduras, Salvador y Guatemala, para que exista realmente, que lleguen a acuerdos con el gobierno, que realmente se critica mucho esto, porque dicen, no debe de haber acuerdos entre grupos criminales y el gobierno, sino que nada más hay un pacto como de paz entre estas pandillas. Oye, pero también veíamos en tu reportaje que al menos tienen 30 años las maras, en la presencia de maras en Guatemala. Quiere decir que no son tan nuevas, ¿no? No, ya tienen 3 décadas en Centroamérica. Y recordemos que los barrios y las pandillas vienen de Estados Unidos, son por lo general personas que deportaron, que ya vivían allá, que tenían apropiación de la lengua del inglés, y las deportan.
Ellos eran hijos o nacidos en Centroamérica, pero que migraron allá. Entonces, con todo este fenómeno de la deportación que ocurrió en los 80s en Estados Unidos, muchos de los pandilleros llegaron ahí y empezaron a establecer sus redes criminales. Bueno, pues muchas gracias, Fer. Gracias Vamos a estar muy al pendiente, es un tema que como está en la frontera nos interesa mucho. Así es, muy Bueno, interesante. muchas gracias.